Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido un montón y es qué estrategia es la que yo aplico y con la cual estoy generando unos ingresos considerables a diario. Es una estrategia de scalping. Para quien no sepa lo que es el scalping, se trata de hacer unas operaciones relativamente cortas en un periodo de tiempo corto y en las cuales las ganancias tampoco van a ser abrumadoras, pero al cabo del día se pueden dar muchas oportunidades para entrar, con lo cual el porcentaje diario puede llegar a ser muy alto. Y bien, como en toda estrategia, primero vamos a colocar los indicadores y después vamos a explicar la estrategia. En este caso yo ya tengo los indicadores puestos, entonces lo que voy a hacer es eliminarlos. Vamos a eliminarlos y voy a ponerlos con vosotros. En primer lugar nos vamos a indicadores y aquí en la pestaña de técnicos vamos a escribir la palabra EMA, ya que vamos a necesitar dos EMAs. Este primer resultado que nos pone media móvil exponencial, vamos a darle dos veces para que nos aparezca aquí, ya que vamos a necesitar dos EMAs. Le damos una vez y le damos otra. Veis que ya me aparecen aquí. Después ya configuramos cada EMA. Ahora vamos a ir a por el volumen. Escribimos la palabra volumen o volumen, ya es suficiente. Aquí tenemos el volumen, le damos una vez y bien, ya podemos cerrar aquí. Entonces ahora sí vamos a configurar tanto las EMAs como el volumen. Vamos a empezar por una EMA cualquiera, son las dos iguales. Esta primera EMA la vamos a poner en una longitud de 13, ahí estaría bien. Después nos vamos a estilo y la vamos a poner en azul, pero vamos a poner un azul un poco grueso para que la veamos bien. Acordaros de poner el fondo negro, porque es que si no, si tenéis puesto el fondo blanco lo vais a ver muy mal. Para ponerle fondo negro simplemente tenéis que ir a esta pestañita de aquí arriba, le desplegáis y aquí donde pone esquema de colores lo podéis poner, como veis, o en blanco, que ya veis que es que molesta mucho a la vista, sobre todo cuando estamos muchas horas de continuo haciendo trading. Entonces la volvemos a poner en color negro. Ahí lo teníamos, ¿vale? Esta pestaña que está aquí un poco oculta esta opción, pero bueno, y ahora nos vamos con la siguiente EMA. Hemos puesto una EMA de 13 y ahora nos vamos a configurar la siguiente EMA. En este caso le vamos a poner un valor de longitud de 34 y en estilo vamos a poner un color amarillo y también vamos a poner la línea un poco gordita, que se vea bien. Bueno, veis que se ven perfectamente, se tienen que ver muy bien porque vamos a trabajar con una serie de cruces entre las líneas, entonces si no se ven bien no podemos hacer nada. El color es opcional, ya lo sabéis, yo he puesto estos colores porque si pongo algún color de los propios de las velas puede llegar a confusión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a configurar el volumen. El volumen, pues muy fácil, vamos aquí y le vamos a poner un valor de 10 en este caso. Y nos vamos a estilo y aquí vamos a activar esta casilla que nos pone volumen de media móvil o MA. Marcamos aquí y aquí en el color pues vamos a poner blanco para que se vea bien y también vamos a poner la línea con el grosor un poquito. Cerramos, bueno, veis que se ve perfectamente la línea blanca sobre el volumen y aquí también las dos líneas se ven también perfectamente. Bueno, y ahora vamos a explicar la estrategia, en qué consiste. Y esto es muy sencillo. En primer lugar hay que tener en cuenta un parámetro muy importante y es que tenemos que estar aquí en periodos de 15 minutos. Es como a mí esta estrategia me está funcionando muy bien, además la llevo usando más de 3 años. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la situación del mercado, tenemos que estar en una tendencia alcista. No importa que a largo plazo la tendencia no sea alcista, lo que nos importa es que en esta temporalidad de 15 minutos todo lo que tengamos en pantalla de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como veis, tenga una tendencia o bien de rango, como aquí, rango o lateral, o bien alcista, como empieza a ser aquí. Entonces bien, la estrategia, ¿cuál es? La estrategia es que vamos a hacer una compra cuando la línea azul pase por encima de la línea amarilla, pero lógicamente no siempre, tiene que cumplir unos parámetros, para eso tenemos aquí el volumen. Por ejemplo, aquí veis que la línea azul ha sobrepasado por encima de la línea amarilla, pero aquí no nos sirve por un motivo, no nos sirve porque aquí, si os fijáis, la línea blanca
y las barritas del volumen más o menos están al mismo nivel. Pero para hacer la entrada tiene que pasar como aquí. Tiene, aparte de haber el cruce, tiene que el volumen sobrepasar esta MA, que eso puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, pero siempre y cuando la línea azul haya cruzado por encima de la amarilla. Por ejemplo, aquí, como veis, no nos serviría si ha habido un cruce, pero de todas formas la tendencia no es alcista, es de rango o más bien bajista, porque si colocamos dos líneas aquí por debajo y por encima para ver la tendencia, en este caso está bajando. Pero bueno, aquí ya descartado, además, como os he dicho, porque como veis aquí no sobrepasa el volumen como está haciendo aquí. Pero mirar qué es lo que pasa aquí. Aquí es donde tenemos una entrada clarísima que me viene al pelo para explicar el vídeo. Fijaros aquí lo que pasa. Estamos en una tendencia de rango, porque esta estrategia funciona tanto en rango como en tendencia alcista. ¿Por qué motivo? Porque cuando está así en rango y hay un cruce, hay un 90% de posibilidades de que el mercado se vaya a ir hacia arriba. Si cumple con lo que voy a explicar yo ahora, por supuesto. Tienen que darse las condiciones aquí arriba y también en el volumen, tanto con las EMAs como con la MA y el volumen. Vale, vemos que en este caso la línea azul pasa por encima de la amarilla. Lo estáis viendo, ¿verdad? Vamos a ponerlo un poco más grande. Ahí está. Ahí se produce el cruce, pero si nos vamos aquí abajo, vemos que aparte de producirse el cruce, esta vela de volumen también ha sobrepasado a la MA. Fijaros, esta que tengo ahora mismo el cursor. Entonces eso es una entrada clara, algo que por ejemplo aquí no teníamos. Fijaros aquí también ha sobrepasado, pero si nos vamos a la vela de volumen, fijaros que no la sobrepasa. Es más bien todo lo contrario, se queda ahí. Y la siguiente tampoco, no nos sirve, tiene que dispararse como estas. Pero bueno, aquí vemos que aquí ya sí la rebasa, entonces ahí sí sería una entrada clara. Haríamos una compra. Y bien, mucha gente os estaréis preguntando en qué momento salirse. Bueno, pues lo tenéis aquí muy claro. Salirse, yo me saldría de esta operación justo cuando veamos que la línea azul se empieza a dar la vuelta. No podemos esperar a que pase esto. Fijaros, he visto por ahí explicar esta estrategia en otros vídeos. Se decía que mucha gente esperaba a que se volvieran a cruzar. Fijaros que es tarde. Si esperamos a que se crucen, mirad dónde estamos otra vez. No, eso no es factible. No podemos esperar a que se crucen. Tenemos que esperar a este momento. Mirad, vemos que está subiendo, y aquí ¿qué pasa? Aquí la línea azul se pone totalmente lateral. Ha cambiado, ya no está subiendo, ya no está en tendencia alcista. Se ha puesto lateral la línea azul. Entonces ahí es cuando hay que cerrar, en este punto. Porque si vemos aquí, en el momento que esta línea azul ha mirado hacia abajo, pues mirad lo que ha pasado. Vela hacia abajo, si hubiéramos entrado aquí, podríamos haber cerrado con pérdidas o más o menos quedarnos como estábamos. Pero esa no es la idea, porque además ya sabéis que estas velas tan fuertes no nos da tiempo a cerrar. Porque suelen ser velas que se mueven muy rápido. Y como nos pillen un poco despistados, nos la comemos. Así que mucho cuidadito con esto. El momento de cerrar no es cuando ya la mire hacia abajo, no, es en este momento. Cuando veamos que la línea, después de estar subiendo, cambia y se pone lateral, cerramos. Si vemos que llega a un punto que de repente se pone lateral, cerramos cuanto antes. Si por ejemplo este tramo de aquí a aquí no lo hiciese y de aquí ya se pusiera mirando hacia abajo, pues justamente cuando veamos que está haciendo la línea azul, está haciendo algo raro que nos indica que va a darse la vuelta, es cuando cerramos. Hay que andarse, la verdad, con bastante ojo, pero de todas formas, si estamos pendientes en el momento de hacer la compra, pendientes todo el tiempo, ya os digo que van a ser todas las operaciones ganadoras. Y bueno, por otro lado, en caso de que nos pase esto, pues tampoco pasaría nada, simplemente nos quedaría esperar a que el mercado se recuperase. Pero bueno, la idea es que no nos llegue a pasar esto. Esto ha sido también un caso excepcional, pero me sirve de ejemplo. Simplemente es que me alegro de que haya pasado esto,
porque, como os he dicho, he visto por ahí en algún vídeo donde se dice que el momento de cerrar es cuando haya otro cruce, ¿no? Cuando hay otro cruce ya es tarde. Cuando haya otro cruce ya es tarde, porque mirad lo que está pasando. Y nos volveríamos al punto de inicio, al punto de compra otra vez. Entonces sería una operación sin sentido, ¿no? Comprar aquí y vender otra vez en el mismo sitio sería sin sentido. Así que lo ideal es lo que yo os he comentado. Y lógicamente que veáis esto, el volumen por encima de la EMA. Si en vez de entrar aquí hubiéramos entrado aquí, también sería una buena entrada. ¿Por qué? Porque fijaros, aquí el volumen ya se disparó por encima de la EMA. O sea que aquí sería un buen punto también. Aquí hubiéramos también entrado aquí y hubiéramos hecho todo este recorrido para después vender aquí, que es justo cuando la EMA empezó a tomar otro rumbo. Espero que haya quedado claro. No obstante, voy a dejar los comentarios abiertos para que me comentéis lo que queráis acerca de esta estrategia, qué os parece, si ya la habéis usado, las rentabilidades que estáis obteniendo, etc. Por otro lado, quiero comentarles que en la descripción del vídeo vais a tener acceso a nuestro exchange Binx, que está muy de moda, ya que es un exchange de trading social, donde tenemos copy trading, bot para operar en automático, mercado de futuros, mercado de spot, y es donde estamos operando. También voy a dejar el enlace a nuestro grupo de Telegram, que cada día sigue creciendo un poquito más y donde estamos todos a diario, comentamos cosas, estrategias sobre trading, sobre scalping, sobre copy trading, sobre bots de trading y mucho más. Y bien, si os ha gustado el contenido de este vídeo, dejarle un buen like y suscribiros al canal, activar las notificaciones para que la próxima vez que suba un vídeo de este tipo lo podáis ver inmediatamente. Y bien, con esto ya me despido, nos vemos muy pronto. Un saludo a todos.